escuchan? No, estaban esperando, ¿verdad? Me están mirando como que dice, ¿que va a empezar o no va a empezar? Bueno, pues quiero darle la bienvenida a todos ustedes que están aquí con nosotros en el servicio de Mana en español. Y también le quiero dar la bienvenida a todos ustedes que están allá en línea, en YouTube, en Facebook. Pero también le quiero dar una bienvenida a nuestras hermanitas que se encuentran en Cuba, que están observándonos, están mirándonos por medio del teléfono, ¿verdad? Y eso es algo maravilloso. A mí me encanta porque verdaderamente aquí tú lo puedes ver en línea. Pero cuando tú estás hablando de otra isla, de otro lugar, fuera de los Estados Unidos, yo creo que eso es maravilloso. Donde el Señor se está manifestando, especialmente en áreas donde hay necesidad. Y la necesidad no tiene que ser física, pero puede ser una necesidad espiritual, donde nosotros podemos crecer, ¿verdad? Alimentarnos espiritualmente y nosotros podemos ver el plan de Dios en nuestras vidas. Y esa es la bienvenida que yo quiero darle a todos ustedes aquí presentes y a ellos allá en esos lugares. Y hoy pues vamos a seguir con esto de bocetos de personajes. Ahora, acuérdense que toda esta serie que nosotros estamos hablando es basado en la fe. ¿Okay? Y nosotros sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Bien sencillo. Y yo pues verdaderamente quiero dejarles saber que cada uno de estos ejemplos que nosotros estamos dando cada semana es para edificarnos a nosotros mismos. Edificarnos y verdaderamente desarrollarnos y fortalecernos en lo espiritual, en cómo acercarnos al Señor, cómo aprender de Él, cómo poder ver cómo Él se manifiesta en cualquier situación de tu vida. Y nosotros sabemos que Dios es el Dios de lo imposible. Lo que tú ves imposible para Él es como nosotros decimos, ese piece of cake. ¿Sí? Ese es un pedacito de bizcocho, ¿verdad? Que es lo que nosotros le decimos. Eso es lo que nosotros queremos hacer, edificarlo. Edificar a cada uno de ustedes para que ustedes caminen con la cabeza en alto, sabiendo de que ustedes tienen y les sirven a un Dios que es el Dios Todopoderoso. Amén. Y no importa cómo tú seas, no importa quién tú eres, o lo que fuiste, o lo que vas a hacer más tarde, eso él verdaderamente no lo toma en consideración porque Él puede cambiar los corazones de las personas y transformar a todas estas personas a como Él ha diseñado ya desde el principio. Por eso nosotros tenemos historia. No. En mi caso, nosotros en mi casa tenemos una tradición en esta familia, ¿verdad? Familia Bermúdez. Y dice, cuando alguien cumple años, esto es lo que nosotros hacemos. Nosotros compramos un bizcocho, compramos un helado. Y a veces tenemos que comprar un heladito grande porque verdaderamente cuando nos reunimos todos en familia, son muchos. A mí no me gusta que venga la Navidad por eso mismo. No, Navidad este año, vamos a suspenderla porque hay que comprarle regalo a todo el mundo y entonces, cuando miro a ver lo que tengo es polvo en la cartera, no hay dinero. Pero la cuestión es que nosotros los invitamos a nuestra casa, compramos el bizcocho, el helado y le cantamos el Happy Birthday, ¿verdad? Feliz día de nacimiento, en inglés y en español. Y después siempre hay algo, siempre hay alguien que trae algo o se compran pizza. Bueno, la cuestión es que siempre hay algo de comer. Y mientras nosotros comemos, lo que hacemos es que nos relacionamos unos con nosotros y a veces contamos historias de cuando ellos eran pequeños, ¿verdad? Y ahí es donde verdaderamente yo pongo mucha atención. Porque entonces ellos empiezan a compartir todas las cosas que ellos hicieron. Y ahí es donde yo me maravillé. Yo le digo, lo voy a coger cuando todo el mundo se vaya y le voy a entrar a palo. Porque yo no sabía que había roto esto o que había hecho esto otro. ¿No me entiendes? Porque casi siempre las historias de ellos yo no estaba presente. Seguro que no. Porque las maldades que ellos hacían, si yo los encontraba, ay Dios mío, bendito. Así es que dicen, ¿verdad? Nos decimos en Puerto Rico, ay, bendito, le va a dar calor. Como la hermana estaba hablando, ¿verdad? Le daba calor. Pero eso es lo que nosotros hacemos. Y eso es una tradición que verdaderamente mantiene a la familia unida. Pero si nosotros nos vamos a través de las historias que se encuentran en la Biblia, tú puedes experimentar lo mismo mientras introducimos a la persona o al personaje que se encuentra en la Escritura. Y yo puedo pensar de historia a historia. Por ejemplo, la historia del milagroso nacimiento de Moisés.
Y ustedes saben que para ese tiempo, el faraón en Egipto, él dijo, oigan, este pueblo se está creciendo, se está multiplicando en cantidad y rápidamente. Solo que él llamó a las que patronas, ¿así es que se dice? Ok. Parteras. Ok. Él llamó a las parteras y le dijo, mira, cuando estas hebreas van a dar la luz, yo quiero que hagas esto. Si es varón, elimínalo. Si es mujer, déjalo. Déjalo que vivan. Pero ¿qué pasa? Que ellas tenían temor del Señor. Y ellas dijeron, oh, no, nosotros no vamos a hacer eso. Ellos lo que hicieron fue que lo dejaron. Dejaron que ambos vivieran. Y Moisés iba a nacer. Y la madre cuando vio a Moisés, lo vio tan bello, ¿verdad? Que ella dijo, no, yo no voy a presentar a este niño a ningún lado. Yo lo voy a mantener escondido, y lo mantuvo por 3 meses. Y después a los 3 meses ya estaba grandecito y lloraba y hacía mucho ruido, pero ella, viendo su belleza, ella decidió preservarlo. Y hizo una canasta, la llenó con brea y muchísimas cosas, fue al río Nilo y allí lo soltó. Y la hermanita estaba velando qué iba a suceder con ella. Ella la soltó en un lugar correcto, donde la hermana del faraón lo escuchó llorando, vino y lo cogió y lo crió para ella como un hijo. Pero la cuestión era que eso fue un milagro, porque el faraón le había dicho a todo el mundo, si es varón, elimínenlo. Mas Moisés fue preservado por la mano y la obra del Señor. Bueno, ¿qué pasa? Que no solamente Moisés, si nos ponemos a hablar de milagros, Jacob, Isaac tuvo un hijo. No, tuvo gemelos. Esaú y Jacob. Pero hubo una competencia entre ellos dos cuando iban a nacer, cuando estaban naciendo. Esaú nació primero y Jacob dijo, oh, no, tú no me vas a ganar. Y lo agajó por el talón y salieron los dos, uno detrás del otro. Solo se sabía quién nació primero. Pero la cuestión fue que eso fue un nacimiento milagroso. Pero no solamente, el mismo padre Isaac también fue otro nacimiento milagroso, porque ella era estéril, no podía tener hijos. Mas sin embargo, el ángel del Señor vino y le dijo a Abraham que iba a tener un hijo, y él le hizo una promesa, y la promesa era Isaac, el hijo que iba a tener. Pero eso era cuando ya ellos eran ancianos. Y aquí está el milagro, porque para Dios no hay nada imposible. Pero no solamente eso, cuando el ángel Gabriel vino y proclamó el nacimiento de Cristo Jesús. Ese es otro milagro, porque no hubo una conexión entre hombre y mujer, sino el Espíritu Santo vino sobre ella quedó encinta y dio a luz a Jesús, el cual iba a ser el Mesías. Pero también Benjamín, Jacob, el último hijo de Jacob, ese fue un milagro también. Ellos iban de un lugar para otro y ella estaba encinta, y en esa travesía le dio los dolores de dar a luz. ¿Y qué pasó? Que Benjamín nació, pero le costó la vida a ella. Ella murió dando a luz. Todas estas cosas suceden en la historia de los nacimientos, pero hoy miraremos una historia de un nacimiento. Y mientras nosotros continuamos en esta serie de bocetos de personajes, miraremos la historia del nacimiento de Juan el Bautista. Y a través de esta serie hemos estado examinando las diferentes facetas de la fe. Porque verdaderamente tú puedes tener fe y tú puedes, pero no todo el mundo tiene la misma experiencia de pasar por la fe. Porque verdaderamente yo estoy aquí parado al frente de cada uno de ustedes porque alguien tuvo una fe. Y tuvo fe de que si el Señor podía cambiar a otras personas, me podía cambiar a mí también. Y por causa de eso el Señor hizo un milagro, me salvó, me transformó. Y ahora estoy al frente de ustedes, como puede hacerlo con cada uno de ustedes o como puede hacerlo con cualquiera de sus hijos o hijas. Entonces, Juan el Bautista. Cuando estudiamos la historia y la cultura, podemos ver la gran expectativa del movimiento de Dios, cómo Dios se estaba moviendo. El pueblo de Israel verdaderamente estaba esperando, anhelando al Mesías que viniera para que los liberara del yugo de la opresión que ellos estaban pasando. Entonces, cuando Juan el Bautista nació y creció, empezó su ministerio, empezó a predicar. Pero lo bueno de esto es que el mismo Jesús habló de él. Miren lo que Jesús dice en cuanto a Juan el Bautista y su ministerio.
Nos vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 11, del versículo del 7 al 14, que dice, now, déjame darte un recuento primero, ¿ok? Jesús estaba predicando, sanando, proveyendo y haciendo muchísimas cosas. Y en el otro lado del lugar donde él estaba, se encontraba Juan el Bautista preso, porque se había encontrado un encontrón con el faraón por causa de que estaba haciendo algo que no era aceptable. Y entonces lo que hicieron fue que la esposa le dijo, arréstalo. Y lo arrestaron y lo pusieron en la cárcel. Y de allí él empezó a escuchar todas las cosas que Jesús estaba haciendo. Los milagros, las sanidades, todo. Entonces, Juan el Bautista vino y le dijo a unos discípulos de él, le dice, vayan y pregúntale a Jesús si él es el que es o esperamos a alguien más. Entonces ellos vinieron donde Jesús y le preguntaron, Juan nos envió y él quiere saber si tú eres el que eres y esperamos a alguien más. Y Jesús le dijo, vayan y díganle a Juan, los ciegos ven, los paralíticos caminan, los muertos resucitan, los leprosos son sanados. Díganle en todas esas cosas. Y ellos se fueron. Entonces aquí comienza, o sigue en el versículo 7 al 14 del capítulo 11 de Mateo, que dice, mientras ellos se iban, ¿quiénes se iban? Pues los que vinieron a preguntarle a Jesús si él era el que era. Pues entonces dice, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver en el desierto? Preguntó él. ¿Una caña sacudida por el viento? Pero, ¿qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Miren, los que usan ropas finas están en los palacios de los reyes. Pero, ¿qué salieron a ver? A un profeta. Sí, les digo. Y uno que es más que un profeta. Este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de ti, quien preparará tu camino delante de ti. En verdad les digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos los conquistan por la fuerza. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren aceptarlo, él es el Elías, el que había de venir. No, yo quiero que ustedes tomen un momento y escuchen lo que les voy a decir. Estamos hablando de Juan el Bautista. Tengo que hacer una corrección. No era Faraón, era el rey Herodes, el que había estado viviendo con la esposa de su hermano. ¿Okay? Y por eso Juan estaba en contra de él y le estaba diciendo que eso está mal hecho. Y por causa de eso ella le dijo, échalo para la cárcel. Y después, ¿qué sucedió? Ustedes pueden la historia. Pero la cuestión es esta. Estamos hablando de Juan el Bautista, que era un profeta. Y la ley profetizó sobre él. Y verdaderamente, para mí, dentro de un poquito yo le voy a dejar saber quiénes nosotros somos en este retrato o en esta historia de Juan el Bautista. Entonces podemos ver que el ministerio de Juan es algo grande, fue algo grande. Él es el que iba a proclamar que el Mesías había llegado. Acuérdense que Juan siempre estaba diciendo, arrepentíos porque el reino de Dios está en la esquina de la huerta o en la huerta de la esquina. No. Para mí esto es bien interesante. Es lo que estaba diciendo, el reino de Dios ya está aquí con ustedes. Él está cerca. Pronto se va a desarrollar.
Por eso es que él es el más grande profeta, el Elías que había de venir. Su destino era grande. Su importancia en el reino no se puede exagerar. Él era el que era, Juan el Bautista, que iba a hacer algo tremendo para que nosotros pudiéramos escuchar lo que nosotros estamos escuchando hoy día. Si nosotros no vamos, verdaderamente nosotros tenemos que saber que esa no es nuestra historia que nosotros vamos a contar hoy. Nuestra historia se va unos cuantas décadas más antes de que él empezara a predicar esta palabra. Pero Lucas, capítulo 1, del 5 al 25, nos dice de esta manera. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Me gusta cómo él lo escribió porque no quería hacerlo sentir mal. Él solamente diciendo, ya estaban los dos viejos, anyway. ¿Me entiendes? ¿Ah? Pero él es bien elocuente y le dice, estaban entrados en edad avanzada. Pero lo que yo sí entiendo en cuanto a esto es que ellos eran buenas personas y que habían vivido bien, que eran honrados o habían honrado a Dios, caminando bajo la justicia y rectitud, y a cada uno de nosotros nos gustaría que se dijera esto de nosotros, que nosotros verdaderamente somos buenos, que el matrimonio está bien efectivo, bien pegado, bien unido, y que ambos somos fieles al Señor. Eso es un testimonio tremendo. Por eso es que nosotros tenemos que buscar la voluntad del Señor, especialmente en nuestras vidas y en nuestros matrimonios. Pero lo único que yo sé es que cada uno de ellos, Zacarías y Elizabeth, venían de un linaje de sumo sacerdote. Ella era hija de Aarón. Aarón era el hermano de Moisés y él era el sacerdote de Israel en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, él era un sacerdote también. Ellos están en un linaje que a lo mejor tendrían otras personas que iban a ser también sacerdotes. Si tú piensas en este tiempo y para esta época, verdaderamente esto sería un sueño hecho realidad. ¿Sabe por qué? Porque si tú te imaginas, imagínate que nosotros empecemos el matrimonio, ¿verdad? Una de las cosas que a lo mejor Zacarías y Elizabeth estaban pensando es, ahora cuando tengamos un hijo, pues ellos van, por lo menos unos 5 o 6, dependiendo cuántos ellos pensaban tener, ¿verdad? Pero por lo menos uno que siguiera nuestra profesión de sacerdocio, de ser un sacerdote, para que el linaje de ellos continuara y continuara hasta mucho más tiempo hasta de sus vidas. Que eso continuara de generación en generación, un sacerdote de esa familia. Para mí ese era el sueño que ellos querían. Y continuamente ellos querían que esa carrera continuara en la familia, porque estaban en ambos lados. Pero sucedió algo, que ese sueño se marchitó. ¿Por qué se marchitó? Pues porque ya leímos que él iba a hacer un trabajo, era un sacerdote y no habían tenido hijos. Ella era estéril y ya estaban entrados en edad. Automáticamente para mí yo creo que ese sueño, esas oraciones que él hacía anteriormente ya no existían. Porque él sabía y reconocía que a mi edad. Pero si seguimos leyendo, mire lo que está diciendo esto en el versículo 8. Dice, pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora de la ofrenda del incienso. Esto es una tarea bien grande. Y mucha gente está esperando afuera a ver
si todo iba a salir bien, porque verdaderamente si tú vas a hacer algo ante la presencia del Señor, aprender incienso y todas esas cosas, tú tienes que hacerlo de la manera correcta. Porque si no lo haces de la manera correcta, puedes tener una experiencia personal con el Señor. Y el Señor no es si Él dice esto es así, tú tienes que hacerlo de esa manera. Por eso es que a veces nosotros tenemos que tomar en consideración cuando el Señor nos dice algo. Porque cuando el Señor nos dice algo y nosotros no lo hacemos, vamos a pasar por necesidades o consecuencias innecesarias, solamente porque no obedecimos como Él quiere específicamente que se hagan las cosas. Él tiene que estar enfocado y preparado para hacer su trabajo espiritual de la manera correcta. Y el pueblo está afuera orando y esperando por Él a que saliera. Versículo 11 dice, y se le apareció a Zacarías un ángel del Señor, de pie, a la derecha del altar del incienso. Al verlos, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. No. Imagínense que cada uno de nosotros somos un sacerdote y tenemos que ejercer ese trabajo. Y se aparece un ángel. Obligatoriamente, yo no sé qué pasaría de mí. A lo mejor las rodillas me fallan y caigo de rodillas. O a lo mejor me desmayo. Y caigo de lado al yo ver un ángel. ¿Verdad? Pero la cuestión es que él no esperaba ese ángel. Y por eso es que nosotros podemos añadir que era común de que verdaderamente ese ángel se encontrara frente a su presencia y él se pusiera nervioso, con miedo. Pues seguro que sí. Sí, verdaderamente él entiende que esto es un momento santo. Él está para prender el incienso, entonces se aparece un ángel. Y nosotros sabemos que ese ángel tiene poder. Y lo que puede hacer es que lo que puede turbar a uno y puede uno cometer un error en hacer la cosa. La cuestión es que él se atemorizó. Y al atemorizarse, algo sucedió. Entonces el ángel, como siempre sabemos, hace algo especial. Dice, el versículo 13 dice, pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída. Y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Y ese no soy yo, porque mi nombre es Juan, pero ese no soy yo. Pero la cuestión es que él está entradito ¿en qué? En edad. Y su esposa también. Y no han tenido hijos. Y ya él no ora por la bendición de tener hijos. Y él está ejerciendo un trabajo porque se le asignó ante la presencia de Dios. Y este ángel viene y se aparece y le dice, y me imagino cómo Zacarías se sentía. Si ese tiempo de la oración ya había pasado muchos años atrás. Él había sido, ya se había vencido. La fe se le había acabado. Mas sin embargo, estaba escuchando algo que verdaderamente iba a cambiar su vida. Zacarías había dejado de pedir por su sueño, el sueño que él tenía. Y a veces nosotros tenemos que tomar en consideración cuando estas cosas suceden en nuestras vidas, no debemos vencernos. Porque yo le voy a decir algo, ¿ok? Yo mido 5'7". Y yo no puedo decirle al Señor, hace tiempo que te estoy pidiendo que yo quiero 6 pies. Yo quiero ser 6 pies de alto. Y quiero jugar con los Mets. Eso no va a suceder. Voy a seguir soñando despierto. ¿Okay? La cuestión es que para mí este sueño sería imposible, pero para ellos no es imposible. ¿Sabe por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Y si Él quisiera que yo fuera 6 pies, lo va a hacer anyway. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de algo muy importante. Ellos querían tener hijos y querían que eso de sacerdocio siguiera existiendo en su familia. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. ¿Pero cuándo fue escuchada? ¿En ese día? O a lo mejor el Señor dijo, se me cayó la petición que tú pediste y cayó fuera del platillo de las oraciones y ahora la encontré, eso te la voy a contestar. Me dice, pero yo estoy viejo. Criar ahora. Yo se la debo a Vanessa, críalo tú. Pero la cuestión es que él dice, wow, ¿cómo va a ser esto?
Proverbios 13:12 dice, la esperanza que se demora enferma el corazón. La esperanza que se demora enferma el corazón. Pero el deseo cumplido es árbol de vida. Si tú tienes una promesa, si tú te enfocaste y tú oraste por algo, no te venzas. Porque me dice que la esperanza que se demora enferma el corazón. Y tú no quieres que tu corazón esté enfermo. Tú siempre mantén tu fe en de lo que tú le estás pidiendo al Señor, que el Señor lo puede hacer. Tú no lo puedes hacer, pero Él lo puede hacer. Entonces tú mantente en esa petición. Mantente firme ahí porque después va a ser cumplido y entonces va a ser como árbol de vida. Sí, la esperanza de Zacarías se había retrasado y esto había enfermado su corazón. Ya él no tenía esa esperanza de que iba a tener un hijo. Pero vamos a ver que él había permitido que esa duda entrara a su corazón y entonces ya él hacía su trabajo porque era un sacerdote, pero los sueños de su matrimonio, de tener hijos, había decaído. Ya se había eliminado. Pero mira lo que el ángel le dice. En el versículo 14 dice, tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante de Dios. Now, para mí es muy importante yo ser grande al frente de Dios. No me interesa mucho de ser grande al frente de ustedes. Yo no quiero ser grande, yo soy una persona como cualquiera otra. ¿Me entiendes? Pero el ángel está diciendo a Zacarías que él iba a ser grande delante del Señor. Dice, no beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y no en balde cuando María fue a visitarlo, se le movieron, los dos se movieron en la barriga de su madre. No en balde. Para hacer esto nada más, para cumplir lo que él dice, desde el vientre de su madre. Pero hay más. Y hará volver a muchos de los israelitas al Señor su Dios. Él irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Y aquí es donde yo quiero parar por un momentito. ¿Sabe qué? Tú eres parte del pueblo. Cada uno de nosotros que hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Salvador, somos de ese pueblo. Y como nosotros somos de ese pueblo, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a ir y vamos a representar al Cristo Jesús que nos salvó donde quiera que nosotros vayamos. Y ayer, sábado, lo hicimos en San Paul. Y lo hicimos también en Compare. Y lo seguimos haciendo donde quiera que Él nos envíe. Nosotros vamos a dar testimonio con nuestro propio testimonio de cómo nosotros vivimos el estilo de nuestras vidas. ¿Para qué? Para llevar y crecer y aumentar. Y nosotros lo que vamos a hacer o nuestras intenciones son por medio de Cristo Jesús nosotros vamos a vaciar el reino de la oscuridad y vamos a llenar el reino de la luz. Y ahí es donde estamos nosotros, y ahí es donde están nuestros hijos, y ahí es donde están nuestros nietos, y ahí es donde están nuestros hermanos, hermanas, padres, madres que no han conocido todavía al Señor. Pero por causa de nosotros, y ese espíritu moral en nosotros, ellos van a ser convencidos o traídos a convicción, arrepentimiento y aceptación del mensaje de salvación. Esto era lo que Juan iba a comenzar a hacer. Pero hay un problema. Zacarías actuó en una manera diferente. Dice, entonces Zacarías, el versículo 18, entonces Zacarías le dijo al ángel, hey, what's the matter with you? Zacarías le dice al ángel, dice, ¿cómo va a ser esto si ya yo soy viejo? Dice, entonces Zacarías le dijo al ángel, ¿cómo podré saber esto? Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. Dudó, la fe se había acabado y no creyó lo que el ángel le había dicho. Él se ha dado cuenta de que verdaderamente lo que estaba pasando allí no puede ser. Si ya yo estoy viejo. Si la edad acaba de recibir
la mejor noticia que alguien puede esperar, pero lo que hizo fue que lo investigó, lo trató de investigar con un corazón negativo. No tenía fe ya por causa de lo que él veía naturalmente. Su cuerpo estaba decaído. Cada padre sabe la diferencia entre una noticia que te va a traer gozo, pero también algo que es interrogativo, pero de la manera negativa. No, afíncate, como nosotros decimos, agárrate, sostente con esa promesa que tú has pedido, con ese sueño que tú tienes, porque el Señor es el Dios de lo imposible. Por eso se llama el Todopoderoso, porque Él puede hacer todas las cosas. Versículo 19 dice, y el ángel respondió, yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas, así que te quedarás mudo, y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste mi palabra, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de su tardanza en el templo. Pero cuando salió, no podía hablarles. Y se dieron cuenta de que había visto una visión en el templo. Él les hablaba por señas y permanecía mudo. Cuando se cumplieron los días de su servicio sacerdotal, regresó a su casa. Después de estos días, Elizabeth, su mujer, concibió y se recluyó por 5 meses, diciendo, así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó mirarme para quitar mi afrenta entre los hombres. Y verdaderamente para ese tiempo y todavía todo el mundo que se casa le gustaría tener un hijo o una hija o unos cuantos hijos, ¿right? Para aquel tiempo no era muy bonito ni de gran provecho no poder tener hijos, porque eran degradadas y las criticaban porque no podía reproducir. Ella sabía, ella estaba verdaderamente, era fiel al Señor y todo con Él. Ellos habían aceptado que no, era estéril. Mas sin embargo, yo sé que dentro de ella se sentía, decía, ¿por qué yo tengo este agravio en mí? ¿Por qué a mí si yo soy fiel al Señor? El Señor siempre tiene un motivo para todo. Y casi siempre es para que su nombre sea exaltado y glorificado. Lucas, pero vamos a ir un tiempito más allá. Lucas capítulo 1, versículo 59 al 66. Dice, al 8º día vinieron para circuncidar al niño y lo iban a llamar Zacarías según el nombre de su padre. No, sino que se llamará Juan, respondió la madre. Y le dijeron, espérate un momentito, pero no hay nadie en tu familia que tiene ese nombre de Juan. Entonces todos esperaban que todo siguiera a un destino normal. Todos esperaban que esta familia siguiera en el camino de la tradición. Pues se llama Juan, el país se llama Juan, o se llama Zacarías, pues eso mismo tú le pones, Zacarías Junior. Y así sucesivamente, Zacarías 3 y Zacarías 4. Y cuando vienen a ver, tienen un montón hasta los 10 de Zacarías en la casa. ¡Zacarías! ¿Cuál de nosotros? Somos 10. ¿Me entiendes? Pero esa era la normalidad, eso era lo que sucedía. Aquí me pregunto esto, ¿estamos dispuestos a que el Señor se mueva para que nosotros seamos diferentes, con una expectativa diferente? Algunas veces nosotros nos encontramos resistiendo a Dios cuando Él tiene un plan. El ángel le dijo y lo llamará Juan, ¿verdad? Pues entonces eso era lo que iba a suceder y Elizabeth lo sabía y lo iba a hacer. Y así mismito el Padre, pero tenemos que esperar. Versículo 62 dice, entonces preguntaban por señas al Padre, ¿cómo lo quería llamar? Él pidió una tablilla y escribió lo siguiente, su nombre es Juan. Todos se maravillaron. Al instante le fue abierta su boca y suelta su lengua y comenzó a alabar o a hablar dando alabanzas a Dios. Sí, en ese momento
Cuando le dijeron cuál es el nombre que él quería llamarlo, Zacarías soltó sus dudas y entonces su fe, porque lo tenía y lo iban a circuncidar, iban a hacer la circuncisión. Y entonces, ¿qué pasa? Como eso era un rito que tenían que hacerlo. Pues, ¿qué pasa? Que en ese momento la fe de Zacarías floreció. Ya no tenía dudas porque había experimentado el poder de Dios en su vida en una edad alta. Dios es algo maravilloso. A Dios le agrada las segundas oportunidades. Y algunas veces millones de oportunidades. Cada uno de nosotros hemos cometido errores, vamos a cometer errores y a veces nos arrepentimos, confesamos y le decimos, Señor, perdóname, o Señor, por favor, ayúdame en esta área de mi vida. Yo no sé qué me pasa, que por más que quiero no hacerlo, lo hago. Yo no sé qué es lo que me pasa. Mas, sin embargo, cuando tú te arrepientes y vienes al Señor, el Señor te perdona una y otra vez. Y si tienen que ser millares de veces te perdona. Porque a Él le encantan las segundas oportunidades o los millones de segundas oportunidades. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Nunca estás tarde cuando tú te arrepientes y vas a la presencia del Señor y te arrepientes y le pides perdón. Si tú tienes un sueño, no te venzas. No permitas, porque Dios a su debido tiempo lo va a lograr. Pero también notemos el proceso. Zacarías tomó un paso de fe, el cual lo lleva a la alabanza. ¿Qué fue lo primero que hizo? Él lo que hizo fue cuando comenzó a hablar otra vez, lo que hizo fue alabar y glorificar el nombre del Señor. Cuando nosotros esperamos algo en nuestras vidas y suceden, nosotros no decimos, ya era tiempo. No, nosotros decimos, gracias Señor, alabado sea tu nombre, porque tú eres fiel y siempre lo serás. Y como tú eres fiel, yo voy a hacer todo lo posible por serte fiel a ti también y obedecer todos los mandamientos y preceptos que tú tienes para yo cumplir. Sí, hay un proceso. Zacarías tomó un paso de fe y lo primero que él hizo fue alabar y glorificar el nombre del Señor. Tenemos que aprender esto, que la fe conduce a la adoración y la adoración invita a Dios a moverse en tu vida, en mi vida. Tenemos que hacernos ciertas preguntas. ¿Necesitas que Dios se mueva en tu vida? Pues pon tu confianza en Él. Eso se llama fe. Actuar como Él está, como que Él está en su trono. Sí. Lánzate a adorarlo y observa cómo Él se mueve en una manera poderosa en tu vida. Los últimos 2 versículos dice, y vino temor sobre todos los que vivían a su alrededor y todas estas cosas se comentaban en toda la región montañosa de Judea. Todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿qué pues llegará a ser este niño? ¿Qué pues llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor ciertamente estaba con él. La mano del Señor estaba con él. Este Juan comenzó un fuego, un avivamiento donde él vivía. El reino de Dios lo seguía mientras él predicaba y donde quiera que él iba, predicaban, personas se convertían, se bautizaban y se encaminaban para ser seguidores de Cristo Jesús. A lo mejor nunca se cumpliría la esperanza anterior de Zacarías y Elizabeth de que a lo mejor fuera un sacerdote. No, él llegó a ser mucho más de lo que ellos pensaban y esperaban. Mucho más. Pero él caminó, esto es lo más importante, pero él caminó en la llenura del destino que Dios había ordenado para él. Él iba a ser el que iba a abrir el camino para Cristo Jesús, para él comenzar un ministerio de sanidad de las buenas nuevas y después iba a ir a la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Yo no tengo que ir a la cruz del Calvario, no. Yo no tengo que ser juzgado por una eternidad cuando Cristo Jesús ya lo hizo por mí. Lo único que tengo que hacer es confiar en Él, tener fe en Él, que Él lo hizo. Si la fe deja que Dios decida,
qué es lo bueno. Yo no puedo decidir qué es lo bueno. Eso le toca a Dios. Y por causa de eso nosotros podemos tener la certeza y la seguridad. Pero no se queda aquí. Tú sabes que yo quiero que tú entiendas y medites en esto. Cada día de tu vida tú te levantas y tú dices, ¿sabes qué? Hay un verso que yo tengo que memorizarme porque es algo que yo estoy ansiosamente esperando. Y no lo meditamos a tiempo o no lo meditamos a menudo. Pero sí debemos de pensar en esto. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 9 dice, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Y yo lo amo. Y todas esas cosas que yo ni tan siquiera he escuchado, ni he visto, ni me he imaginado aquí en mi corazón, están preparadas para mí porque yo lo amo y yo pongo el depósito y digo, no, Dios primero, alabanza primero. Él es mi Dios, mi Salvador. Dios tiene mucho más de lo que tú estás soñando. Vayamos a Él por medio de la oración, pero con fe. Creamos en sus promesas para nosotros. Primera de Corintios, capítulo 2, dice que podemos conocer sus planes a través del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, más de ti, menos de mí. Lléname con tu Espíritu Santo. Aprende a conocer su voz, obedece su dirección y confía en sus planes para tu vida, porque así podremos adorarlo mientras Él va moviéndose en nuestras vidas. Y esa es mi oración para ti en este día. Yo quiero orar para que el Señor ponga en tu mente y en tu corazón el deseo de escuchar su voz, el deseo de obedecer, el deseo de crecer en fe. Cuando estamos cortos de algo, lo que tenemos que hacer es pedirle a Él y Él te dará en abundancia. Señor, ayuda a mi incredulidad, dame fe, dame esa fe que necesito y Él te la va a dar cuando tú la pides de corazón verdaderamente, con las intenciones correctas. Yo solamente quiero amarte. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, a cada persona que está aquí, a cada matrimonio que está aquí, a cada familia que está aquí, yo te pido, Padre, que tú le des un deseo inagotable de conocerte, de escuchar tu voz, de obedecer tus palabras, de tus mandamientos y preceptos, Padre. Que tú le des una porción nueva de fe, reconociendo que tú eres el único y verdadero Dios. Gracias, Señor, por cada uno de ellos. Gracias por los que no están aquí, por X razón. Gracias, gracias, gracias. Y así con sus rostros, ojos cerrados, cabeza bajada, si acaso tú has escuchado este mensaje de hoy y tú nunca has dado el paso de fe de aceptar a Jesús como tu Salvador, reconociendo que naciste en pecado por herencia de Adán y Eva. En tu vida añadiste un poquito más de pecados y reconoces que necesitas un Salvador para que perdone tus pecados y venga y more en tu corazón y empiece a transformar tu vida de adentro para afuera. Nosotros no podemos cambiarte, pero Él sí puede, pero tienes que permitírselo. Si tú estás aquí, tú quieres aceptar a Cristo Jesús, así como ustedes allá en línea, por favor, levanta tu mano y déjame saber. Solamente levanta tu mano rapidito y la bajas. Solamente quiero reconocer por quién voy a orar o por quién vamos a orar, porque aquí nadie ora solo. Todos oramos junto contigo. ¿Hay alguien? Ok. Vamos a hacer la oración. ¿Hay alguien más? Vamos a hacer la oración todos unidos. Y vamos a ir al trono de gracias. Cada uno de ustedes repitan en voz alta conmigo. Gracias, Jesús, por haber ido a la cruz del Calvario en mi lugar. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios
y que fuiste a la cruz llevando mis pecados, enfermedades y sufrimientos. Lo siento, he pecado, perdóname, te acepto como mi Salvador y te pido que me ayudes de ahora en adelante a vivir bajo tu voluntad. Dame fe, dame ese deseo de seguirte y servirte. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor me los bendiga. Gracias, pero antes, no los puedo dejar ir antes de que ustedes pongan sus manos así, en forma de recibir. En forma de recibir esta bendición para cada uno de ustedes y sus familias. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que el Señor alce sobre ustedes su rostro y les dé la paz. Now, antes de salir, la persona que recibió a Cristo Jesús como su Salvador, dentro de ese folleto que le entregaron hay una tarjeta. Ponga su nombre, su número de teléfono para